Hola, ¿qué tal? Hoy estoy súper contenta porque por fin he acabado mi calendario ilustrado 2024. Son 12 láminas dedicadas a las mujeres trabajadoras de todas las edades y de todas las tallas. Soy Nuria, tengo una tienda de ropa en Barcelona, pero mi pasión es dibujar. Y cada día por la mañana, antes de que nadie se levante, saco 2 horas para hacer lo que más me gusta. Entonces, os voy a explicar 4 curiosidades que creo que os pueden hacer gracia. Por ejemplo, esta sería la ilustración dedicada a las panaderas, que hay cada vez más panaderas. Aquí están las dependientas, una persona que está con una niña. Y más que nada quiero reflejar eso, que podemos ser cualquiera de nosotras, mujeres con hijos, mujeres sin hijos. También he pensado en las abuelas, en nuestras ancestras. Muchas clientas me habéis dicho en qué trabajáis o en qué trabajaban vuestras madres, y entonces he intentado recopilar y sacar al máximo de gente posible, pero me gustaría que estuvieran reflejadas todas. Este, por ejemplo, es dedicado a las profesoras, ¿vale? Con sus alumnos, sus niñas, que el día de mañana pues también serán trabajadoras y tendrán otros oficios. Este sería, por ejemplo, las enfermeras, las mujeres que limpian el hospital, que también es súper importante su labor, la administrativa. O sea, intento que estemos lo máximo posible reflejadas. Algunas a lo mejor nos veis, pero yo sé que estáis, porque he pensado en todas. Algunas me dijisteis que cuidabais, teníais ganado, vivíais en el campo, cultivabais. Pues bueno, esta sería dedicada a las que estáis más en un pueblo o así. Y la que es muy especial para mí sería esta, porque esta representa una peluquería y si os fijáis, todas las peluqueras o las maquilladoras llevan un pañuelito rosa, una flor en el pelo rosa, una cinta en el pelo rosa, porque quiero dedicar esta ilustración a Eva, que ha sido una campeona y ha superado un cáncer de mama, y me gustaría con el calendario que la venta de cada uno donaremos 2 euros a la investigación contra el cáncer de mama. Y bueno, por eso esta ilustración para mí es muy especial y eso, me gustaría vender muchos para recaudar mucho dinero. Y son 12 ilustraciones, todas son diferentes. Hay cocineras, ¿qué más hay? Secretarias, escritoras, ilustradoras, músicas, de todo, ¿vale? Para hacerlo un poquito más corto, os enseñaré esta, que es la que irá en el mes de marzo. Y si os fijáis, es como una ciudad que no está ubicada en el tiempo ni en ninguna fecha en especial, pero en esta ciudad pues está la peluquería que os he enseñado hace un momento. Aquí estaría una mujer que toca el violonchelo, que está inspirada en una vecina de mi barrio, que aprecio mucho. Por aquí hay mujeres dedicadas aquí a cuidar sus plantitas, descansando, que es muy importante descansar, las que van en bicicleta, las de la panadería, aquí las tenéis también, las modistas, que también hay una ilustración dedicada a todas las personas que cosen, artesanas, pues aquí estaría el tallercito y aquí la tienda. En fin, me gustaría también, o sea, también hay algún hombre, porque me gustaría que no tengamos que hacer esta diferencia entre hombres y mujeres, sino que por fin todos seamos iguales y no tengamos que reivindicar ya nada. Así que nada, aquí acabo de momento por hoy, y cuando lo tenga ya listo, que mañana ya lo llevo a imprenta, pues ya os aviso. Haré calendario de pared y calendario de mesa, y lo haré en castellano y en catalán. Si os apetece tener uno, pues me lo decís para irlos reservando, para saber más o menos cuántos hago. Y también deciros que si queréis hacer un regalo especial, como me gusta mucho hacer letras bonitas, pues haría un paquetito con el nombre de la persona a quien se lo queráis regalar, con unas letras bien chulas, para que quedéis la mar de bien. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, un besito muy grande y buen 2024, que aún falta, pero ya no tanto. ¡Chao!